a grabar. En la anterior sesión estaba cortado la parte que les estaba diciendo que la ventaja de estos lentes fijos luminosos es que al ser luminoso, al tener un F abierto, pues vamos a poder contar con un ISO bajo, un ISO 100, un ISO 200, es decir, con poco ruido, va a salir poco granito, porque estos lentes son luminosos. Pero estos lentes, uno, son un poquito costosos, en este caso, bueno, este es un poco genérico, cuesta como entre 400, 500 mil pesos, pero hay unos que son mucho más costosos, 1.000.000, 1.500.000, depende de la marca y calidad del lente, serán mucho más costosos. Y al tener una sola distancia focal, yo no podría hacer otro tipo de fotografía. Y eso es un trabajo pues, bastante dispendioso. Si en el dado caso a uno lo contraten o le propongan o esté en un espacio para generar una fotografía angular, es decir, no puedo hacer una fotografía panorámica porque no tiene para abarcar un ángulo de panorámica. Podría ser un paisaje, pero tengo que alejarme bastante y al tener un F bastante abierto, es decir, un diafragma abierto, los objetos se van a desenfocar rápidamente. Eso lo vamos a hablar más adelante. Las cosas que se desenfocan es por el F. Y así que estos lentes son muy apetecidos para retrato, pero tendríamos que comprar otro lente para fotografiar un paisaje, es decir, un lente como este. Vamos a ver, este lente, por ejemplo, tiene esta distancia focal de aquí. Es un 10-18, no tiene más. Es decir, que tiene de 10 a 18 milímetros, no tiene más distancias focales, no hay más zoom. Es un zoom súper corto, miren, no hace nada de zoom. Nada, nada, nada. Pero ¿esto qué quiere decir? Que es un 10-18. Eso quiere decir que este es un gran angular o un angular. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver otra vez las imágenes y apoyémonos en la imagen a ver si es cierto que que viene a ser más o menos entre 8 a 25 milímetros, es un angular. Este es entre 8 y 25. ¿Por qué? Porque es un 10-18. Este sería un angular para paisajes y fotos grupales. Yo lo compré precisamente para fotografías de eventos sociales, de grupos, porque estaba cubriendo aquí en Secretaría de Cultura lo que era Recrearte o lo que eran las escuelas las escuelas, las exposiciones y todo ello. Entonces me di cuenta que no podía hacerlo con una distancia muy cerrada, con un zoom. Y de hecho, como es 50 milímetros, si yo estoy en mi casa, en este apartamento que es pequeñito, para hacer un plano entero de pies a cabeza, tengo que estar en el espacio más largo, porque si no, no alcanzo a hacer pies a cabeza, solo me alcanza a hacer medio cuerpo o solo primeros planos. En cambio, en los angulares, en este caso, este angular, yo puedo estar aquí y puedo tomarme un plano de pies a cabeza pegadito a mí, precisamente porque es una distancia focal, un angular. Pero corremos el riesgo, vuelvo y repito, de cambiar la proporción de nuestro cuerpo humano con estos angulares. Este angular lo compré para abarcar bastante información de personas. Por ejemplo, en un concierto, necesito mostrar que hay mucha gente en el concierto. Yo no puedo hacerlo con un 50 milímetros de ángulos cortos, sino un ángulo amplio, 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 es decir, este gran angular me va a servir perfecto. Pero como se dan cuenta, compré y no me sirvió para paisajes ni para fotos panorámicas. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Comprar otro lente. Eso significa que si nosotros vamos a tener ese gasto, esa conciencia de gasto, de comprar una y otro y otro y otro lente, sí vamos a meternos a este tipo de cámaras que son de desmontar y a intercambiar el lente. Si no vamos a ser conscientes de ese gasto y no lo vamos a hacer y no lo queremos hacer, yo les aconsejo que no compren de las cámaras que se desmontan el lente, sino que compren la cámara que ya viene el lente montado, es decir, la semicompacta, perdón, la compacta. La cámara compacta es la que viene el lente puesto y ya no se desmonta.
Y lo bueno de esa cámara, que ya viene el lente puesto y no se desmonta, es que ahora vienen con un zoom bastante amplio. Yo creo que suelen venir desde 30, 45x, 50x, 60x, 100x, es decir, con un zoom bastante bueno como para fotografiar la luna y un angular bastante decente como para fotografiar paisajes, que es como un 16 milímetros. Yo les aconsejo ese tipo de cámaras para las personas que quieren iniciar en la fotografía y están pensando en este momento comprarse una cámara fotográfica. Cómprense una compacta que tenga más o menos más de 45x. Esas cámaras a veces de segunda las pueden conseguir hasta en 600,000 pesos. Y es una cámara óptima, perfecta como para iniciar. ¿Por qué? Porque tenemos para fotografiar la luna y fotografiar paisajes. Mientras que si nosotros compramos este tipo de cámaras que se desmontan el lente, tenemos que estar comprando uno, después otro y después otro lente más y después otro lente más y nos vamos a llenar aquí de lentes. Y el gasto, la verdad, en fotografía en cuanto a ópticas y objetivos es bastante complejo porque no son económicos. Todos los accesorios en fotografía son costosos y cuando entre más te metes a hacerlo profesionalmente, te das cuenta que tienes que invertirle y entre más inviertes, pues te vas a volver más profesional en el manejo de esa herramienta, pero eso no quiere decir que vayas a ser buen fotógrafo. Simplemente vas a tener una muy buena herramienta. El ser buen fotógrafo lo hace la composición fotográfica. Recuerden, lo que estamos viendo aquí es simplemente herramientas, ¿ok? Entonces, estos angulares nos van a servir para panorámicas, para retrato también, pero nos va a alterar, vuelvo y repito, los retratos. Voy a ver si tengo imágenes de apoyo por aquí para que veamos un poco más sobre los efectos visuales que tiene un lente y el otro. Vamos a ver con respecto a paisajes. Vamos a ver si esta imagen nos puede ayudar. Perfecto. Muy bien. Aquí tenemos las distancias focales en milímetros, como lo habíamos hablado. Aquí están en milímetros. 18 milímetros, es decir, una panorámica, ¿no es cierto? Y como vemos, tiene bastante información. Y esta me parece una fotografía perfecta para comenzar a hablar de centro de interés. Si nosotros nos damos cuenta, en la fotografía de arriba, la parte superior, la que tiene 18 milímetros, es una fotografía de paisaje. Y están bonitos los colores y es un día de sol bonito, agradable y un día de campo. Pero, ¿hay algo en específico que nos quiera mostrar? No, no hay nada en específico. Así que en esta fotografía no hay composición, es decir, no hay interés de composición, simplemente hay interés de mostrar la distancia focal, pero si hubiera interés como de composición, creería yo que comenzara a ubicar los elementos, qué sé yo, primero, la línea de horizonte está un poco caída y todo ello, pero nos empezamos a dar cuenta que el 18 milímetros entonces sirve para abarcar bastante información, para abarcar panorámicas. Y aquí corremos el riesgo de que los elementos que estén aquí dentro no estén bien ubicados. Por eso aquí tenemos que ser menos es más. En los paisajes, entre menos elementos tengan ustedes y que solo tengan uno, dos o tres elementos, esa fotografía de paisaje va a ser asertiva. Es decir, si solo tiene un árbol, una casa, una vaquita, una oveja, un árbol y una oveja, o una casa y un árbol, nada más, y no varios casas, un árbol, y por aquí la entrada, y por aquí varios tronquitos. Entre más elementos tengan, va a ser más difícil de saber qué es lo que quiso fotografiar el fotógrafo. Uno aquí dice, es un todo. Listo, vemos que el 24 milímetros comienza a hacer ya un pequeño acercamiento, no mucho, pero vemos que la información en el portal, en la baranda de adelante, ya no está, se empieza a acercar y se empieza a perder. 35 milímetros, se ha perdido la puerta, ya no se la ve, ya quedó el árbol. Y creo que aquí ya empezamos a ver un poquito de composición. Aquí ya empezamos a entender que nos quiere mostrar algo. Ya tiene sentido esta foto, ya nos dirige hacia alguna parte, ¿qué? Hacia el árbol y hacia las casas. 55 milímetros, ya hay composición. Hay una composición de un árbol y dos casitas.
perfecto. La información es clara y el cerebro la lee inmediatamente. ¿Qué es la foto? Un paisaje, un árbol, dos casas. ¿Ok? Así de rápido tiene que ser la información. No hay titubeos, no tiene que haber titubeos. Si uno no la puede describir, significa que la fotografía tiene algo de complejidad y eso no es bueno para el preconsciente o el inconsciente porque no va a saber de qué se trata la foto. 85 milímetros, ya cada vez nos vamos acercando solo a las casas y vemos que menos es más y empieza a cerrar el plano. Esto es lo que nosotros llamamos en fotografía cerrar el plano. Hacer zoom es cerrar el plano. ¿Por qué? Porque quitas la información de los lados y siempre empiezas a dejar elementos que quieres mostrar puntualmente. En este caso llegó hasta las casas y en el 300 milímetros llegó hasta la casa, hasta una sola casita. Y es aquí donde empezamos a ver que tenemos la opción de varias distancias focales si tenemos un lente de 18-300 milímetros, ¿verdad? Así que si nosotros tenemos en nuestro kit de fotografía o en el lente que suele venir estándar en las cámaras, que se desmonta el lente, suele venir un lente que es 18-55 milímetros. Es un estándar de un kit de lente que vienen en esas cámaras. 18-55. Es decir, que tenemos una panorámica como esa que está acá arriba, y un zoom como el que está acá abajo. ¿Ok? Me parece súper importante comenzar como a entender esta parte de cómo es la composición. Me parece que la composición en paisaje o en panorámicas, recuerden que es más compleja, pero no por ello va a ser imposible. Simplemente vamos a tener que tener un poquito más de ojo a la hora de involucrar los elementos dentro del rectángulo. Es decir, si tenemos un todo, nosotros no podemos fotografiar al todo sin pensar que cada elemento de ese todo está en una parte específica y adecuada dentro de ese rectángulo. Cada vez que vamos avanzando vamos a entender un poco más, pero por el momento quiero llegar hasta ahí. Ahora, ¿qué quiero mostrar también? Quiero mostrar que cuando nosotros hacemos zoom, es decir, cuando nosotros hacemos este acercamiento, perdemos luz. Perdemos luz. Y eso es lamentable en fotografía, porque recuerden que si perdemos luz, ¿qué perdemos? Calidad. Es decir, que va a salir ruido. Si nosotros hacemos este zoom, perdemos calidad. Por eso nos venden a veces un tipo de lente en el mercado súper económico, como 300,000 pesos, algo así, lo he visto, que yo digo, wow, pues eso está súper regalado. Un lente así, un telefoto 500,000 milímetros. Como esta fotografía de aquí. Perfecto. Así de largo ese tubo. Tan largo es este lente o este teleobjetivo o este telefoto que ya el trípode no va en el cuerpo de la cámara, sino en el lente. Porque si va en la cámara, se va de frente. Tiene que ir en la mitad para conservar ese eje, esa estabilidad. Y estos lentes los suelen vender en 300,000 pesos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede con ese lente? ¿Por qué es tan barato? Porque es un lente muy oscuro, un lente ciego. Es decir, que necesitamos muchísima luz. Entonces, claro, vale 300,000 pesos, pero necesitamos mucha luz. Entonces, para fotografiar la luna, tienes que dejar larga exposición. Por eso, este está puesto en un trípode. Para fotografiar aves, tienes que tener un día de sol muy bueno para estar fotografiando y cazando aves. ¿De qué es bueno? Es bueno, claro, para aprender y iniciar es bueno, totalmente. Por ejemplo, deportes, si estamos en un día de sol, perfecto. Pero es económico por eso, porque es un tubo largo de un solo diámetro. Si nosotros quisiéramos un lente de calidad, el lente tendría que ser un poco más ancho, más ancho, más ancho, más ancho, y llegar hasta un bastante anchura y a la parte del cuerpo llegar bastante delgado. Como este lente que tenemos aquí en esta imagen. Miren este lente. Miren de ancho en la parte donde él tiene la mano y él llega a un celular. Y yo quería bajar precisamente esta imagen porque nosotros vamos a experimentar con nuestro dispositivo o con nuestras cámaras con otras ópticas para entender un poco más de esto de las ópticas, ¿ok?
Así que para los que no tenemos cámaras y tenemos solo el celular, vamos a ubicar lupas, gafas o cámaras antiguas que ustedes tengan para poder generar esa imagen. ¿Ok? ¿Cómo qué, profe? Pues, si ustedes tienen, voy a pasar aquí a mi cámara. Si ustedes tienen unas cámaras como de estas o tienen otros binoculares o ópticas, el ejercicio, la tarea es que ustedes van a generar una fotografía involucrando la óptica. Por ejemplo, aquí voy a ver si puedo involucrar la óptica. No sé si ahí me estén viendo. Pero, por ejemplo, aquí estoy involucrando la óptica y ya me ha alterado. Hola. Entonces me han de ver un poco pequeñito. La idea es que empecemos a entender que los lentes nosotros también los podemos empezar a crear según nuestras necesidades y según nuestros fenómenos y experimentos. Es decir, esto es un laboratorio. Si no hacemos el laboratorio, no entendemos también las lentes y cómo funcionan los lentes. Es decir, los lentes los venden, todos los lentes los venden. Pero si nosotros no entendemos de qué se trata el fenómeno de las ópticas, de nada sirve tener la cantidad de lentes. ¿Ok? Así que de nada nos servirá. Así que ese ejercicio va a ser súper interesante. De 10 a 300X o 40 milímetros o 300 milímetros para cazar aves, como lo vemos aquí. Un 10X, un 50X, un 100X. Cada vez, como hablamos de X, significa es zoom, acercamientos, ¿cierto? Así que si ustedes tienen, por ejemplo, un celular que tenga 30X, 50X, pues tienen un celular como para cazar aves, fotografiar la luna. Ahora sí, pero para fotografiar la luna ya tendríamos que tener otra herramienta más con ese X tan amplio, porque entre más zoom hagas, tienes que tener un pulso muy, muy bueno, porque si no se va a notar el movimiento de cualquier desplazamiento de tu mano. Vemos aquí un 24 milímetros, un angular, ¿no es cierto? Una panorámica. Un 50 milímetros hace un acercamiento y empieza a cerrar el plano. 100 milímetros hace un acercamiento y cierra el plano, pero ya un 400 milímetros hace un plano totalmente ya medio, ¿no es cierto? A los retratos, al retratado. Esto, todas las fotografías que están aquí, se podría decir que son retratos, ¿no es cierto? Desde la primera que está con paisaje. Pero la que más abarca en retrato sería la de 100 milímetros y 400 milímetros. Ahora, si ustedes notan ese desenfoque de atrás cuando está en 400 milímetros, ese desenfoque de atrás significa que el F o el diafragma estaba bastante abierto. Es decir, que es un lente luminoso. Y es un lente que hace zoom y es luminoso. Eso es un lente costoso, bastante costoso. Es un teleobjetivo, como nosotros lo conocemos, un teleobjetivo crema. Y son costosos esos lentes porque precisamente generan ese efecto bokeh o ese efecto de desenfoque. Vamos a ver aquí algunos apoyos visuales sobre fotografías de angulares. Las fotografías angulares, como el ojo de pez o el 10 milímetros, hasta el 24 milímetros, servirían para hacer este tipo de fotografías, que abarquen bastante información, pero que tengan composición. Por ejemplo, en esta de paisaje, bueno, creería yo que aquí la composición se siente un poco desolada, hay una sola casita, de pronto puede funcionar por la casa, pero sí le falta un poco más de fuerza a ese paisaje, creo yo. No, las nubes no nos están mostrando, sí, hasta la edición se ve pobre de este paisaje. En cambio, en el de interiores, sí vemos que hay composición. ¿Cuál es la composición? Simétrica, punto de fuga y concéntrica. Simétrica, es decir, que de un lado es casi igual que del otro, ¿no es cierto? Miren, la bandera de un lado igual de la bandera del otro. Una ventana de arco acá, una ventana de arco acá. Por eso lo tomó en la mitad, es decir, concéntrico. Y punto de fuga, si ustedes ponen estas líneas hacia el punto medio, estas líneas todas se dirigen hacia acá, hacia el punto medio. Entonces tiene composición. Ahí tiene sentido la fotografía angular también, porque hay un apoyo de composición. Ahora, estas fotografías que generan poca profundidad de campo, es decir, que se desenfocan rápidamente. Esas que se desenfocan rápidamente tienen un F bastante abierto y en este caso, en estas fotografías diría yo que es un lente fijo,
de 50 o 35 milímetros. Uno más o menos los comienza a distinguir por la apariencia visual. La copa no se ha distorsionado, los pétalos no están distorsionados. Eso significa que más o menos es la visión que tiene el ojo humano. Retratos y vida silvestre, es decir, los teleobjetivos, ¿no es cierto? Los telefotos. Aquí está el telefoto de 70 a 200 milímetros para retratos precisamente que no queremos alterar la parte emocional. Y esta parte es importante. Nosotros si queremos fotografiar a una persona que nos quiere, que queremos que nos brinde la parte emocional sin que se altere o se afecte porque lo vamos a fotografiar, es importante hacerle un zoom, es decir, que nosotros estemos desde lejos, porque entre más nos acerquemos a la persona con el lente, extrañamente, perfecto, aquí estoy, con el lente fijo. ¿Se acuerdan que el lente fijo no tiene zoom? Así que para hacer zoom, ¿yo qué tengo que hacer? Acercarme. Si yo me llego a acercar con este lente, bueno, este afortunadamente del 85 milímetros, tengo que tener una distancia. Pero si yo me llegaría a acercar hasta un primer plano, hasta acercarle ahí, a la cara, esta lente con la cámara, la persona se va a sentir un poco invadida en su intimidad, se va a sentir un poco incómoda. Nosotros lo hemos sentido por experiencia propia. Recuerden que nos acercan una cámara de video o de fotos y entre más cercano la ponen, uno se pone como inquieto, como incómodo. Eso significa que nos comienza a abordar nuestro espacio de intimidad, nuestro espacio como que de confort, como que nosotros nos sentimos libres y es nuestro espacio y nos lo respetan. Pero si nos empiezan a invadir con la cámara ahí pegadita, como que nos sentimos incómodos y como que nos están viendo muy encima. Y eso de que nos estén viendo muy encima, en algunos casos no genera un buen retrato. Así que es bueno tener un lente que tengamos una distancia bastante larga para poder hacer ese tipo de retratos. Entonces, por ejemplo, este tipo de retratos que son espontáneos, que están desde muy lejos, claro, al fotógrafo ni siquiera no, lo perciben, ni lo detectan, ni le están mirando. Entonces, el fotógrafo puede capturar momentos que son muy naturales, muy espontáneos, no que estén pendientes de la cámara. Como lo dice aquí, a una distancia que no molesta al sujeto. Perfecto. Y igual las aves, aves que están supremamente lejos, necesitamos tenerlas en una captura desde muy, muy lejos con un teleobjetivo, con un zoom. Vida silvestre, también, lo que decíamos, ¿no es cierto? Ese es un teleobjetivo, un telefoto de 300 a 600 milímetros, es decir, un super zoom. ¿Por qué? Porque si nosotros nos acercamos a la vida salvaje, porque decíamos, tal vez ese orangután nos puede lastimar o nosotros podemos lastimar su hábitat, que es lo más, creería yo, lo más cercano. En deportes, entrar hasta allá, hasta esa ola del surfista, muy difícilmente nosotros vamos a poder llegar hasta allá con la cámara dentro de las olas. Entonces sí va a ser propicio un teleobjetivo de bastante zoom, un 300, 600 milímetros. Ajá, perfecto. Los macros, me parece que para macros o acercamientos o planos detalles, ya empezamos a hacer como que hacer nuestros dispositivos celulares vienen como una especie como de, perdón, si me cortó, perdón, sí, aquí se cerró. En nuestros celulares vienen a veces unos aspectos o unas apariencias para tomar fotografías de paisaje. En este caso tiene video, foto, retrato. En algunos casos tiene hasta macro y suele salir como una hojita pequeñita, una florecita, como una especie de plantita. Ese macro nos va a servir para hacer detalles a los objetos más cercanos que nosotros podamos encontrar. De hecho, si nosotros ponemos, yo si puedo ubicar este lente a mi celular así, yo puedo tener un acercamiento súper, súper, súper macro. Voy a ver si puedo hacer una captura aquí y después se las comparto allá. Pero la idea es hacer esto que estoy haciendo, miren, o sea, a jugar con. Y lo interesante del lente o el enfoque de nuestro celular es que por más de que le pongamos un lente encima, sea de nuestras gafas, sea de una lupa o sea de un telescopio, él va a forzarse para enfocar.
y entonces va a ajustar el enfoque, así nosotros tengamos un lente encima. Si ya no nos enfoca, tendremos que acercar el elemento tal vez a la pieza, porque cuando yo le puse este lente a mi celular, no me enfocaba nada. Y entonces, ¿qué tuve que hacer? Acercarme mucho a la pieza que iba a fotografiar y ahí empezó a enfocar y me di cuenta que entonces lo que tenía que hacer es macros. Esto es para hacer macros. Y los macros son fotografías muy cercanas, mucho detalle, demasiado detalle. En este caso, los macros, como vemos, nos cautivan bastante la naturaleza, ¿no? La naturaleza, las hojas, las plantas, las texturas, las pieles, sí, las texturas son las que más nos llaman la atención. Y vemos que también hay un encuadre. ¿Qué encuadre están haciendo aquí? El relleno de encuadre. ¿Se acuerdan del relleno de encuadre que no dejan espacio vacío? Esto no significa que porque aquí hay espacios en el fondo, no significa que no esté hecho relleno de encuadre. Está hecho relleno de encuadre. Miren, el tornillo está copado y la información que hay aquí solo son tornillos. Aquí, por ejemplo, la información solo es el punto de la flor. Ni siquiera alcanza a ser la flor, sino el punto de la flor. A estos encuadres que solo está una información y no cabe más información porque la abarcó toda la información en el rectángulo, lo vamos a llamar rellenos de encuadre. Recuerden que los rellenos de encuadre son súper exitosos y los rellenos de encuadre casi por lo general se aplican en fotografías macro. No todo el tiempo, pero sí por lo general. No todo el tiempo, ¿por qué? Porque es cuando fotografiamos insectos en macro, los ojos de las moscas no están en relleno de encuadre. Vienen a veces detalles de la cabeza completa de la mosca y con los ojos detallados. Y no son rellenos de encuadre. Pero sí, los rellenos de encuadre son muy frecuentes en los macros. Sí los vamos a ver casi muy frecuentes. La relación 1, tamaño sobre la película, sensor de imágenes, son lentes multiplicando para las flores, insectos, productos pequeños, perfecto. Sí, detalles, detalles. Es decir, si nosotros queremos fotografiar productos muy pequeños, elementos muy pequeños, texturas muy pequeñas que nos invitan a acercarnos con nuestra propia vista, eso significa que ahí nosotros vamos a poder aplicar es un macro. ¿Todo lente puede servir para macro? Sí, a veces sí. Y de hecho, en estas cámaras fotográficas que se desmontan los lentes, uno lo que hace es sacar el lente e invertirlo, darle la vuelta al lente, ¿ok? Es decir, si tenemos este lente aquí y lo tenemos así, como viene él, nosotros lo que hacemos es sacarlo y ponerlo al revés y así vamos a tomar fotografías, ¿ok? Lo vamos a tener así con la mano. ¿Y cómo vamos a enfocar? Porque como el enfoque automático se pierde, nos toca con enfoque manual, es decir, acercarnos y alejarnos hasta encontrar que se enfoca el elemento que vamos a fotografiar. Esa es la primera experimentación uno que tiene con los lentes macro cuando no tiene un lente macro, es invertir los lentes. Por ejemplo, lo tengo este lente así, lo pongo al revés y fotografío invertido. Y al invertirlo, pues hace macro. Vamos a experimentar, ¿vale? Nuestro ejercicio fotográfico. Es muy sencillo fotografiar paisaje, retratos, detalles, porque ya lo entendemos. Creo que nuestro dispositivo se ha convertido en una herramienta tan útil en el día a día que si nosotros queremos acercar algo, ya sabemos que o hacemos zoom o acercamos la cámara. Es muy sencillo. Así que ese ejercicio sería muy básico. Lo importante ahora, la tarea es lo que les decía, encontremos cámaras, lentes, lupas, gafas o ópticas que podamos anteponer antes de la imagen, antes del objeto a fotografiar y jugar con esos efectos y esos fenómenos visuales. Ahí empezaremos primero a entender un poco más sobre los fenómenos de las ópticas y no quedarnos solo con lo que nos vienen, los lentes que vienen y las cámaras que ya vienen. Eso ya está hecho, ya está predeterminado. Simplemente hay que obturar y ya sale. Eso no tiene tanta gracia más como el laboratorio de entender, experimentar y cambiar y alterar la imagen con nuestros lentes, con nuestros dispositivos y empezar a buscar cada vez más y más elementos. Una botella, un cotico de vaso, los vasos de las cristalerías,
Es decir, el reto de transparencias aquí va a aplicarse bastante. El reto de transparencias aquí va a ser bastante asertivo. Me dicen aquí, realizar una fotografía haciendo uso de los objetos ópticos, así es. Realizar una fotografía como mínimo o 3 como máximo, con elementos ópticos. Pueden ser las gafas, unos binoculares, qué sé yo, hasta unos cristales X, ¿ok? No sé si se dieron cuenta de la fotografía, por ejemplo, de reflejos de René, me pareció espectacular, la de las gotitas sobre la cinta y cómo las gotas de agua, la gota de agua se vuelve en una óptica. Nosotros podemos coger esa gota de agua como una óptica, ¿ok? Entonces podemos hacer ese efectos visuales. Empecemos a buscar, exploremos lo que más podamos. No importa que no nos queden tan legibles, lo importante es composición. Recuerden, composición sí tiene que haber. Juguemos más con texturas entonces. Entonces busquemos más frutas, verduras y cortémoslas y fotografiemos elementos orgánicos, porque ahí tenemos como ya más control de composición. Mientras que si fotografiamos a la nada, al azar, es más difícil. Es decir, tengamos un tema a fotografiar macro o con el elemento que vamos a interferir y después de tener el elemento o la composición, la interferimos con las ópticas. Sí, esa foto uy, sí, me pareció espectacular, muy buena. Recuerden, entonces, recuerden esto de las ópticas, voy a ver si por ahí lo puedo ver. Exacto, ahí estoy, miren, hola. Ahí, por ejemplo, me puedo tomar y ahí ya estoy haciendo un filtro como retro, ¿no es cierto? Como vintage, como si fuera algo muy, muy antiguo. Pero esa es la idea, jugar, jugar, jugar. No importa la fidelidad, no importa que si nos queda ruidoso, que si nos queda manchado porque el lente estaba sucio. De hecho, jueguen con eso, opaquen los lentes. Hay un efecto visual que cuando no se desenfoca, cuando nuestros lentes no desenfocan, uno lo que hace es aplicarle con vaselina a los bordes para que quede un poco sucio y solo quede limpio el punto del medio y queda desenfocado los laterales. Pero todo esto es experimentando, vuelvo y lo repito. Pueden pintar también, pueden pintar el cristal, es decir, si van a utilizar, por ejemplo, unas gafas X, pueden pintarla con un marcadorcito de rojo o azul y jugar con color. Es decir, aquí empecemos a ser bastante exploradores. Exploremos mucho con las herramientas, exploremos mucho, juguemos, no nos quedemos solo con las herramientas como vienen. Las herramientas hay que adaptarlas, hay que cambiarlas, hay que entenderlas jugando un poco con ellas, no solo como vienen, sino desadaptarlas y adaptarlas a nuestras formas de uso. Solo así nos apropiaremos de la herramienta de tal manera que la entendemos y podremos resolver en un futuro fotografías, precisamente porque sabemos cómo funcionan las ópticas, después entenderemos cómo funciona la luz y así resolvemos rápidamente las cosas de la fotografía. Los temas de la fotografía se resuelven es entendiendo esto paso a paso. Vamos muy bien, vuelvo y repito, los felicito por este primer ciclo que hemos cerrado y vamos a cerrar el día lunes. Los espero el día lunes en la tarde, nuestra exposición virtual. Eso será, pues bueno, para nosotros la primicia de nuestra primera galería virtual y nuestro tercer libro, álbum digital. Para los que estuvieron en la primera parte, se dieron cuenta lo bonito que va a quedar, lo súper bien presentado que van a ser nuestras fotografías, merecedoras de ese trabajo también. Sus fotografías lo ameritan. Sigan participando, no se bajen el ritmo, no bajen el ritmo de participación. No lo digo por la participación en el grupo o porque existe el grupo movimiento, no. Lo digo es porque si ustedes no practican, uno no aprende. La fotografía no llega si uno no aplica y practica. Aplicar y practicar, aplicar y practicar. Siempre, constantemente. Así no tengamos cámara, por favor. El ejercicio es mental. Yo, por ejemplo, salgo a la calle y estoy pensando siempre en planos y digo, ese podría ser un plano ahí, me parece una muy buena fotografía y digo, uy, este sol está como para un ISO 100 y estoy siempre pensando en parámetros, iluminación, encuadres, siempre, 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 siempre. Estamos siempre pensando en eso y cada vez que vamos avanzando pensamos en algo más, no solo en encuadres, sino en líneas, en abstracciones,
en blancos y negros, no ver en color, sino ver en grises. Tal vez en gris vemos las cosas en narrativas, porque se cuenta más la historia y no nos dispersamos más por la parte emocional, porque recuerden que el color es emoción. Nada, me despido. Esto se pasa súper rápido, son 2 sesiones, miren que pasaron volando, faltan 3 minutos, pero ni las sentimos. Les agradezco mucho. Participen, sigan subiendo las fotografías. Nos vemos en la semana. Muy pronto se acercan nuestras prácticas. Es emocionante también esa parte, porque ya vamos a adaptar nuestro taller de luces en Secretaría de Cultura para poder hacer nuestros talleres de iluminación, nuestros talleres de estudios de parámetros de la cámara, todo esto para poder entender la herramienta. En la casa estamos con el celular, pero necesitamos aprender la cámara profesional, la semiprofesional, y esas las tenemos en Secretaría de Cultura, y qué más volver y poder retornar a las prácticas presenciales. Nos vemos, descansen, feliz noche, cuídense mucho, todavía está la pandemia, por favor, cuídense mucho, esta segunda ola fue mucho más fuerte, por Dios. Recuerden que ahora se propagó más, casi que todo el mundo está contagiado, entonces tenemos que estar aún ahora mucho más protegidos que en la primera ola. Pero bueno, también viviendo y disfrutando la vida de sus familiares, disfrutando siempre, alimentándose muy bien. Bendiciones, descansen, nos vemos, adiós, adiós, adiós. Adiós. Gracias a ustedes, nos vemos, Alison, chao. Chao, Steve, chao, Andrés, chao, William, chao, 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 chao.